Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Hoy queremos conversar contigo un tema evidentemente muy actual, porque este año celebramos los 50 años desde El golpe de Estado. el golpe de Estado en nuestro país. Entonces, como la fecha no la podemos evitar, evidentemente tenemos que hablar sobre este tema. Raúl, me gustaría hacerte 3 preguntas, ¿sí? Ok. Raúl, esta fecha, tú como estudiante, como ciudadano, como chileno, ¿la celebras o la conmemoras? La conmemoro. ¿Cuál es la diferencia entre celebrar una fecha y conmemorar una fecha? La celebración es más como ponerse feliz o sentimientos positivos hacia una celebración. Navidad, unión, familia. Como que en Navidad se celebran cosas. Sí, o Pascua, fiestas patrias, se celebra algo importante, pero por ejemplo, yo no creo que se pueda celebrar un momento tan triste de la historia de Chile. Pero hay gente que lo celebra. Obviamente depende de la perspectiva de cada uno, Uh-huh. cómo celebra o conmemora. Uh-huh. Por ejemplo, la gente de derecha obviamente lo va a celebrar porque fue el fin de la dictadura, supuesta dictadura de Allende, Uh-huh. pero al final no creo que ningún se debe conmemorar esto porque hubo muchas muertes, asesinatos. El mismo 6 de septiembre se asesinaron casi 200 personas En un solo día. en un solo día, detenidos, desaparecidos. En el mismo día, de hecho la DINA empezó a operar el mismo día, ya empezaron a detener gente, entonces no creo que esto sea celebrar. Yo O sea, como esto chileno es lo una- conmemoro. Lo conmemoras. Ya, entonces si ya sabemos qué implica celebrar algo, que es una sensación de festividad, alegría, porque algo pasó o no pasó, ¿por qué tú sí conmemoras? ¿Qué implica que algo se conmemore y no se celebre? Recordar para que no vuelva a pasar. ¿Para que no vuelva a pasar qué? Lo mismo dictadura o la gente no olvide lo que pasó. ¿Qué crees que va a pasar este próximo 11 de septiembre a nivel país? En las calles, en la Polarización. casa. Completa polarización. ¿A qué te refieres con polarización? En todos lados se va a hacer algo distinto. Por ejemplo, va a haber gente protestando, gente en la moneda diplomático haciendo un pequeño acto, gente de derecha quizás celebrándolo, o de extrema derecha casi rozando el fascismo. Podemos encasillar a toda la gente, porque tú has hablado ya en 2 ocasiones, en este ratito que hemos conversado sobre derecha, pero podemos asumir y generalizar apresuradamente que toda la gente de derecha estuvo a favor de la dictadura. O sea, yo encuentro que casi la mayoría, porque por ejemplo, hay muchas figuras, me sorprende eso a mí, que por ejemplo, documentales de hace años salen los políticos de derecha que hoy mismo están en el Senado. Uh-huh. Pero apoyando a Pinochet, y de hecho eso estaba viendo que muchos se dieron vuelta a la chaqueta, como así decirlo, Ujú. para que no le decayeran los votos. O sea, solamente como una artimaña política, como una forma de conseguir más votantes, la gente ha cambiado su punto de vista. O sea, gente de derecha que antes era partidaria de este personaje, o incluso de izquierda, da igual, porque también pasa en el caso contrario, ¿cierto? Se han dado vuelta a la chaqueta, pero ¿cuándo se empezaron a dar vuelta a la chaqueta, según tu punto de vista, Raúl? Como por el 2004, que todos le dieron la espalda a Pinochet. El ejército, toda la Fuerza Armada, Ujú. los partidos políticos. Incluso antes, tal vez, cuando estuvo detenido en Londres, Sí. ¿no? Pero eso fue diferente porque eso ya fue algo internacional como derechos humanos, la ONU. Por un delito de lesa humanidad se puede arrestar a una persona en cualquier parte del mundo. Y es curioso porque eso Pinochet lo sabía y la gente que lo asesoraba también, incluso antes de que se fuese a operar allá a Gran Bretaña, se le advirtió, no viaje porque hay demandas que todavía están ahí en el aire y puede que le caiga la noche. ¿Mm? Y él que hace dice, no, yo voy a viajar de igual forma. Entonces ahí como que Pinochet más o menos sabía lo que... Y que lo que pasa es que para él no hizo nada malo. La dictadura no fue mala. Pasa esto harto en estos personajes como por ejemplo Manuel Contreras, Augusto Pinochet y cualquier otro dirigente de ese tiempo de dictadura, que finalmente ellos no son criminales, son héroes. ¿No es O así? libertadores. ¿O libertadores de qué? Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Libertadores de qué? Porque mucha gente dice, el 11 de septiembre se liberó Chile. ¿Pero de qué se liberó? Supuestamente del comunismo. ¿Ya? Que ni siquiera se iba a llamar comunismo porque era socialismo. Nadie ha llegado al punto del comunismo en ninguna parte del mundo. De partida hay una confusión terminológica desde el buen comienzo. Salvador Allende jamás fue comunista. De hecho, él era Socialista. socialista y su sueño como o futuro presidente, y después cuando lo fue, era establecer un primer gobierno socialista aquí en Chile. Sí. Raúl, pero no creo que nos estamos un poco desviando del tema. Me gustaría traerte de nuevo a esto de 50 años dictadura. Cuéntanos un poco, si tú hubieras vivido en dictadura,
no sé, 18 años, 20 años, se decía 11 de septiembre de 1973, ¿qué habrías hecho desde el 73, 74, 75? ¿Cuál habría sido tu postura frente a este nuevo régimen? Yo creo que nada en el mismo año durante todos los años 70. Nada, absolutamente nada. Porque en ese tiempo la mayoría de los rectores o autoridades de la universidad eran militares porque no tenían que controlar la educación sí o sí desde el primer día, porque el mayor enemigo del totalitarismo es la educación. A ver, esa idea me encanta. ¿Puedes repetirla? El mayor enemigo El mayor enemigo del totalitarismo es la educación. ¿Cómo entendemos eso? La gente que nos está escuchando ahora, ¿cómo va a entender esa frase que es tan poderosa? Por ejemplo, la educación, lo más importante de una persona, te enseña a pensar, a buscar otra idea aparte de la que ya está preestablecida. Entiendo. Entonces, si al totalitarista, depende de todos los partidos políticos, puede ser o desde Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, no le conviene que la gente sepa más de lo que ellos les dicen. ¿Y por qué no les conviene? Porque la gente se empezaría a rebelar, entonces si se empiezan a rebelar ya no tendrían el poder que tenían antes. Y esto nos lleva a una tercera pregunta, Raúl, porque tú hablas de que el concepto de educación es vital para poder dar frente, dar cara, demostrar que estos regímenes totalitarios no tienen un fundamento teórico real, pero actualmente, ¿cómo se ve el 11 de septiembre? Pensemos en nuestro colegio. No sé, ¿cómo ves a tu generación, compañeros de tu curso, de un curso superior o de un curso inferior? ¿Cuál es la postura que ellos tienen en relación a esta fecha que, según tú, desde un buen inicio se debe conmemorar y no celebrar? ¿Qué pensará el resto de esta fecha, Raúl? Yo creo que mis compañeros, nada. Mis compañeros, igual, lo único que saben, Pinochet malo, Allende bueno. O al revés en algunos casos, porque hay cada sí, uno pero libre de ni pensar. siquiera se habla un poco de política en el curso, así que... Ni en el curso, salgamos un poco del curso, hablemos también del colegio. En el colegio yo nunca he visto charlas políticas, por lo menos, de estudiantes. ¿Ya? ¿Es necesario hacer la distinción, tal vez, Raúl, entre lo que es una política partidista y lo que es una política, como se entiende, desde incluso el mismo concepto de polis, hacer política? ¿Crees que es necesaria la primera o la segunda? Yo creo que ambas deben colaborar. Ambas deben colaborar, ok. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál sería el objetivo realmente entonces de la política, Raúl? Creo que estamos mezclando muchos temas, pero la conversación está interesante. Que la política es lo único que la política hace una barrera para no entrar en guerra. Eso es lo más importante. Porque, ejemplo, antiguamente, en tribus, pueblos, no existía la política, era tú me hiciste esto, yo te voy a matar. Así simple. No existían leyes, nadie aprobaba las leyes. O sea, en realidad más que política eran políticas para poder mantener la diplomacia. No era política, sino diplomacia. Y después se fue evolucionando hasta lo que es el día de hoy, que después pasó por la antigua Grecia, hasta el día de hoy, que ya se distorsionó mucho lo que es el concepto de política. Exactamente. Volvamos desde la antigua Grecia aquí a Santiago de Chile en 1973. Raúl, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, te pregunté por el mismo día, el 11 de septiembre, pero ¿qué crees que va a pasar en un futuro no muy lejano con nuestro país, cuando se cumplan tal vez 60, 70 u 80 años después de conmemoración o celebración para algunos? ¿Qué crees que va a pasar con nuestro país para el 100 años de? Yo creo que cada vez la cuestión va a perder más importancia. ¿Ya? O sea, va a ser algo así como Segunda Guerra Mundial, como se pasa en la historia, pero ya no hay gente que viva en el recuerdo de eso. Hasta tú me dices que a medida que vaya pasando el tiempo y la gente que vivió murió, vayan falleciendo, entonces ya... O de hecho la misma gente que tenía familiares detenidos desaparecidos ya no tiene la misma edad que tenían en los 2000, en los 90. Por supuesto que sí. Entonces tú dices que esta cuestión va a empezar a decaer. Sí. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque considerando que, y esto también es otra pregunta que te quiero hacer, considerando que Pinochet fue un dictador terrible, porque está demostrado, hay informes que esto lo avalan, incluso en nuestra misma biblioteca de nuestro colegio, hay 2 informes oficiales sobre todas las atrocidades que ocurrieron desde el punto de vista de atropellos a los derechos humanos. Pero creo que Pinochet, estoy seguro, es el único dictador latinoamericano que no fue juzgado. ¿Qué opinión te merece eso? Porque, ok, hemos visto en Canal 7 estos últimos días, ¿cierto?, que se han hecho reportajes sobre los principales responsables de la DINA, CNI, etcétera. Y todos ellos cumpliendo penas incluso que sumaban en total 900 años, como el caso de Krasnov. Pero ¿por qué Pinochet no? Esa es una paradoja, yo no puedo entender eso. ¿Qué opinas tú sobre eso? Por el miedo de Pinochet hizo un montón de cosas que era como berrinche. A ver. Él cuando ganó el no, quería echar a todos los militares a la calle.
Pero la Junta le dijo, no, usted tiene que aceptar que ya perdió. Porque si no, el pueblo se va a rebelar y ya no va a haber control sobre nada. Ok. Y también cuando hizo eso de poner a soldados, cuando el hijo fue acusado de fraude. ¿Te refieres al boinazo? Sí, al el boinazo del Ministerio de Justicia. Exactamente. Y lo hizo como un berrinche porque al final sabía que si él tocaba a una persona, le iba a venir quizá la ONU con sus tropas de paz y lo van a sacar igual, así que él no podía hacer nada, era como un niño haciendo berrinche por un dulce. Como un niño mimado. Sí, como un niño mimado. Ya, pero en términos ahora no tan subjetivos, sino que términos estrictamente políticos y objetivos. ¿Por qué a esta persona no se le juzga? Primero que nada, cuando se le intentó juzgar, los partidos mayoritariamente de derecha hicieron un paro en el Senado, en el Congreso, o paro de empresa, paro de todo, porque al final él tenía mucho amigo, mucha influencia. Mucha influencia. Ok. De hecho, incluso ni siquiera la presidenta Bachelet pudo hacer nada con su funeral de Estado que tuvo. ¿Y eso cómo habla de nosotros? ¿Qué impresión deja en los demás países, en las demás naciones, cómo somos como país? Un país que se enfrenta a una dictadura terrible y que luego de eso, no contento con haber sido dictador, queda como senador. O sea, eso yo no lo había visto nunca en ninguna dictadura. O sea, ¿cómo queda Chile frente a... ¿Cuál es la visión que tiene el mundo de Chile después de todos estos hechos según tú, Raúl? Un país poco serio. Un país poco serio, un país tal vez... que no lo controla, ni siquiera su gobierno lo controlan los empresarios, parte de un sector político solamente. ¿Qué te gustaría a ti que ocurriera, Raúl, en esta celebración ficticia de los 100 años de conmemoración? No celebración, conmemoración ficticia. De aquí a 50 años más, ¿qué te gustaría que pasara con tu país? ¿Cómo te gustaría que estuviera Chile? ¿Cómo te gustaría que fuera tu generación? Obviamente más consciente de lo que pasa en historia general de todo el mundo, que también se conmemore, porque no es como quitar de cuajo lo que pasó con los judíos en la Segunda Guerra. Es negar lo innegable. Nada se puede negar de eso porque necesitamos tener nuestra historia, porque es parte vital de nuestra historia y mundial también. Raúl, finalmente, ¿qué consejo le darías a tus compañeros de colegio o incluso compañeros de generación? Gente que tal vez tú no conoces, pero que en Chile actualmente existe, tiene tu edad, un año, dos más, menos. ¿Qué consejos les darías en relación a este tema? Que lo recuerden, que se informen, que nunca se dejen llevar por información falsa, que siempre verifiquen la fuente y que tienen que recordar que esto no fue en vano y que esto nos sigue afectando hasta el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, me despido.